con mucha atención se siguió lo de la Cámara de Diputados con el resultado conocido y en la Cámara de Senadores con otro resultado conocido, pero con algunos mensajes, ¿no? Sí. Lo que pasó especialmente después o en el momento de la votación y el rol de la doctora Cristina Fernández de Kirchner. Pero ¿cómo se vivieron las horas previas, durante la sesión y la lectura que se hace después de esa votación? No tan solo mensajes para el oficialismo, sino también lo que dejó para la oposición. Sí, sin lugar a dudas, fue una sesión histórica todo lo que hemos hecho en el Congreso, ya que era la primera vez que el Congreso de la Nación participaba en un tema tan importante como el que tenía que ver con un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que desde que yo tengo uso de la razón estamos hablando de esta temática. Creo que lo más importante para rescatar es que sin una oposición responsable, seria, cuyo objetivo central era mantener la gobernabilidad y la institucionalidad, hemos dado los votos suficientes para que este gobierno pueda sacar una herramienta central, que es una gran oportunidad para evitar males mayores. Entonces, fue sobre todo con el mayor acompañamiento de votos de la oposición que del propio oficialismo pudo salir esta ley tan importante para que el presidente de la Nación pueda seguir negociando con el staff del Fondo Monetario Internacional. Lo que nosotros decíamos y queríamos aclarar que por qué era tan importante que salga. Lo que sí, yo en su momento cuando hice uso de la palabra lamenté que hayan pasado 2 años desde que asumió este gobierno para que recién ahora comencemos a debatir este tema con las secuelas que trajo. Bueno, pocos dólares en la Nación, no poder hacer frente al pago que se vencía mañana, y entonces veíamos que el camino o acordábamos con el Fondo Monetario Internacional como lo hizo el gobierno, o el otro camino era el default, la cesación de pago, el no pagar las obligaciones que había contraído la Nación. Que vuelvo a reiterar, este acuerdo no es de un presidente, ni de un vicepresidente, ni de una coalición, sino que fue la Argentina quien tomó este compromiso y la Argentina era que debía respetar eso. Afortunadamente, y vuelvo a repetir, gracias al rol que hemos tenido nosotros, se ha podido evitar el default, que hubiese sido una tragedia para la Argentina, para la región, porque default, nosotros lo hemos vivido en el 2001, Omar, todavía está presente en nosotros. ¿Qué significó en ese momento? Hiperinflación, significó una corrida cambiaria, un dólar, supongo que haya llegado a 300, 350 pesos, que iba a impactar en la gente, que ya lo estamos sufriendo, ¿no? El aumento del alimento, el aumento del combustible, el aumento de las tarifas, de los útiles escolares, ya se está sintiendo un retraso en el propio sueldo, el que tiene trabajo, ¿no? Y el que no tiene mucho peor, iba a haber un cuadro social muy, pero muy preocupante. Entonces creo que hemos tenido la responsabilidad de poder acompañar y con los votos de la oposición es que salió. Ahora, ¿cuáles son las lecturas que se hacen? Obviamente que el kirchnerismo, a través de la cabeza de Máximo Kirchner, que renunció como presidente, y que después la vicepresidenta también estaba en esta misma temática, deja al desnudo qué es lo que ha quedado hoy del kirchnerismo, ¿no? Es una minoría, 13 votos, apenas pudo conseguir la presidenta, porque lamentablemente lo que han hecho con esta posición dentro del oficialismo, que es una incoherencia, porque dentro del oficialismo quieren ser oposición para leyes que no les gustan, y ser oficialistas para leyes que les son acordes o para seguir manejando reparticiones que son de la caja, ¿no? Porque a pesar de haber votado en contra de su gobierno, que lo pusieron, siguen manejando PAMI, ANSES, aerolíneas, YPF. Entonces veíamos que no hubo una responsabilidad institucional y a la altura de lo que nosotros estábamos pidiendo para los argentinos. Para nosotros lo principal fue poner por encima de cualquier mezquindad o de cualquier pequeñez política o de cualquier actitud que no espera la gente de nosotros, poner la institucionalidad, el país y los argentinos por encima de todo. Pero también ha quedado al desnudo que hoy hay un gobierno quebrado, que es indudable, que por más que quieran decir que hay matices, no, al ciudadano hay que decirle la verdad. Hoy tenemos un gobierno totalmente quebrado donde no puede ser que el presidente y la vicepresidente no dialoguen hace 40 días,
No puede ser que sea desde el mismo grupo dentro del gobierno que apuntaban al default, apuntaban a que este gobierno no salga en detrimento de los argentinos, y eso no es una cuestión menor, y la verdad que a nosotros nos preocupa muchísimo. La vicepresidenta ha quedado aislada con el camporismo y obviamente el kirchnerismo, y un presidente devaluado cuya palabra cuando habla algo, la gente directamente ya no le tiene confianza. Bien, más allá del análisis que puedan hacer de cómo están también dibujados los medios hoy a nivel nacional, más allá de los análisis que pudieron hacer durante el fin de semana los denominados medios hegemónicos, monopólicos, voy a tomar de ejemplo lo que escribió ayer el extenso panorama Horacio Berbisky, que no se puede decir que pertenece a la oposición. Sí. Y fue un análisis para seguir muy de cerca, sí, porque cuenta la realidad de lo que está viviendo el gobierno nacional, y donde bien apuntaba, hay una intención de lastimar al presidente con la posición que han tomado algunos senadores, Di Tulio, Parrilli, bueno, los mensajes que dio Máximo Kirchner, el enfrentamiento incluso Sagasti, que hay con la propia vocera del presidente Alberto Fernández, que viene no del albertismo, sino viene más cerca del kirchnerismo. Ahí el rol de la oposición va a ser de una institucionalidad fuerte, porque hoy el presidente, bueno, lo veíamos en el rostro de Sergio Massa cuando estuvo en Tucumán. Sergio Massa está preocupado, debe estar incómodo, porque no le convendría una ruptura entre el kirchnerismo con el albertismo, porque va a ser muy difícil tener un equilibrio dentro de la Cámara de Diputados. Si ha tenido sufrimiento de lograr los votos, que lo ha conseguido a través de la oposición, tanto en la Cámara de Diputados como lo que pasó en la Cámara de Senadores. Yo creo que desde el oficialismo ellos ya están barajando, Máximo, la vicepresidenta o el propio Sergio Massa, que hoy es un gobierno de transición que se finaliza el 23 de diciembre. Yo creo que ellos están conscientes que es muy difícil que puedan conseguir un triunfo el próximo 23, porque para el presidente, que lo más importante era llegar a este acuerdo para evitar el default, era muy necesario, y dentro de su espacio no lo acompañaron, y esto creo que habla a las claras que ellos ya saben que no van a poder gobernar en el 23, creo que lo sabe tanto la vicepresidenta como Sergio Massa o el propio Alberto Fernández, y habrá que ver de qué maneras, que es la responsabilidad, nos toca a nosotros como Juntos por el Cambio, llegamos al 23. Tenemos que aprender de nuestros errores, tenemos que llegar con un plan de gobierno concreto. Y con un referente también, ¿no? Con un liderazgo que hoy no lo tenemos, que hay que decirlo, que obviamente se verá de qué manera se va a poder dirimir esto, porque bueno, dentro de Juntos tenemos referentes muy importantes, dentro del PRO, dentro del radicalismo. La coalición cívica. La coalición cívica, el espacio que lidera el doctor Pichetto. Entonces tenemos que estar a la altura de las circunstancias y saber que la ciudadanía tiene que saber que la mejor opción para el 23 va a ser Juntos, pero para eso tenemos que llegar con un plan de gobierno concreto, explicarle a la gente de qué manera se van a tomar medidas económicas que hoy está pidiendo, como por ejemplo, cómo vamos a bajar la inflación, cómo vamos a bajar el déficit fiscal. Sí. Los argentinos tenemos el gran problema que nadie nos tiene confianza, Omar, los mercados internacionales, los organismos internacionales, no cumplimos con nuestra palabra, a diferencia de países latinoamericanos que hoy están mucho mejor que nosotros, ¿no? Y que realmente Argentina tiene una gran oportunidad para que hoy el sacrificio que nosotros le estamos pidiendo a la sociedad, que cada día es más, porque el sueldo no le alcanza, porque no sabe cómo llegar a fin de mes, porque tenemos niveles de pobreza altísimos, niveles de informalidad altísimos, y donde un gran problema que también tenemos que ver de qué manera resolver. Hoy el gasto público en la Argentina ocupa más del 40% del Producto Bruto Interno. O sea, el gasto del Estado es altísimo. Y lo que yo le decía al ministro fiscal y lo que hablé durante la sesión también es que a ese sacrificio que le estamos pidiendo a cada uno de los argentinos tiene que ir acompañado con medidas concretas de baja
del gasto político, del gasto público. Hay muchísimos gastos superfluos dentro del Estado Nacional, en los gobiernos provinciales también, y que nosotros tenemos que dar el ejemplo a la par de la ciudadanía para bajar estos gastos. Entonces, creo que es un momento muy difícil, de gran incertidumbre que estamos viviendo, no solamente por el contexto internacional, que te escuché lo que estabas hablando de la invasión de Rusia a Ucrania, sino también el propio contexto interno que nosotros tenemos en el país y que, vuelvo a repetir, lo más grave es que hay un gobierno quebrado. No hay que decirlo con eufemismo, hay un gobierno donde ya no da para más, pero que ahí está, en la responsabilidad nuestra, que nosotros supimos poner sobre todo los intereses nacionales, los intereses de la patria, por cualquier tipo de posición ideológica o partidaria, ¿no? En esto de que cuanto peor, mejor, no va más. La Argentina no da para más y nosotros creo que desde el Congreso tenemos que empezar a dar las herramientas necesarias para apoyar a la productividad, a la inversión, que es lo que genera trabajo genuino, y empezar a que los planes sociales, que Omar, son más de 20 millones de argentinos que tienen planes sociales. Eso se tiene que comenzar a reconvertir y empezar a trasladarlo al sector productivo. Pero es un momento de gran preocupación, de gran incertidumbre, y que también ha quedado a las claras en que cuál es el lugar que tiene hoy el cristinismo, la cámpora, el kirchnerismo. Apenas de los 72 senadores, la vicepresidenta tuvo solamente 13 votos en contra del acuerdo. 13 personas que querían el default, 13 personas que realmente pensaban en que era mejor no acordar que la verdad que eso está muy lejos de la responsabilidad institucional que hoy les toca, porque han sido elegidos para gobernar hasta el 23, diciembre del 23, y falta mucho para eso. Yo creo que más allá de las diferencias, no digo cuidar el sistema de la institucionalidad cuando hablamos de Alberto Fernández, porque hay una intención de seguir mellando la imagen del presidente. Cuando recién hacía referencia al tema, y después ya venimos para la parte final, del extenso panorama que escribió ayer Horacio Berbisky, que tiene muy buena información, no se le puede desconocer. Bueno, ahí reconoce que la vicepresidenta dice que ya no ganan en el 23. Pero hay una frase ahí que no ha tenido amplia difusión, pero Ariel Gustavo Guerra la destacó, porque esto es muy preocupante, ¿no? ¿Qué es lo que escribió ayer Berbisky, Ariel? Bueno, hoy tenemos para mostrarlo en la pantalla, Omar, el título que se ha generado a partir de los dichos de Horacio Berbisky, atribuidos en este caso al entorno más cercano de Cristina Fernández de Kirchner. Lo vamos a poner claramente en la pantalla para que se pueda leer. El pronóstico del entorno de CFK va a saltar por el aire dentro de un mes, ¿sí? El periodista Horacio Berbisky escribió ayer que un colaborador de la vicepresidenta sostuvo que se viene una fuerte crisis y por ello los legisladores que responden a la titular del Senado votaron en contra del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Bueno, eso para mí es irresponsable porque fue ella quien lo eligió, Alberto Fernández, para que sea su candidato a presidente. Entonces ahora es como que se quiere distanciar o separar, pero fue ella la responsable de la actual coalición, ¿no? Esto es lo que no se entiende, la falta de coherencia, el querer decir, bueno, yo estoy, pero a mí esto no me va a afectar. Y sobre todo hay que pensar en los argentinos. La señal que se viene, ¿no? Ya en la parte final, habrá que ver qué señales recibe el gobierno nacional y a seguir muy de cerca, no sé si están manejando la información, de los pasos que se vienen tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores con el tema justicia. Así es. Ese es el tema que viene. Como ella sabía que iba a ser derrotada porque está dentro del sector derrotados después del acuerdo, no me pareció correcto que ella durante la sesión, que fue bastante larga, pero ya lo sabíamos, no iba a estar al momento que se tenga que votar. El próximo tema que viene, sin lugar a dudas, es algo que le interesa a ella, que tiene que ver la justicia. Mañana la Comisión de Justicia y de Asuntos Constitucionales vamos a comenzar a tratar el proyecto sobre Consejo de la Magistratura, después que la Corte dio
un fallo y en eso desde Juntos hemos dicho que lo que nosotros queremos es una justicia independiente. Que esté presente el presidente de la Corte. Exactamente, adecuarnos al fallo que ha sacado la Corte Suprema de Justicia, en donde dentro del Consejo de la Magistratura, para que los ciudadanos sepan, es el organismo que hace la selección de los miembros que van a ingresar al Poder Judicial Federal. Y tiene que ser un órgano absolutamente independiente del poder político para que puedan elegir los mejores hombres y mujeres. ¿Mañana martes? Mañana a las 4 de la tarde. Lo llamaron inmediatamente, nosotros no sabemos si el oficialismo va a querer avanzar el día martes ya con un dictamen o el día miércoles, así que nosotros desde nuestro espacio vamos a estar atentos, llevamos nuestro propio proyecto, lo vamos a debatir, lo vamos a discutir, porque volvemos a insistir, nosotros, este Congreso del Senado tiene que elegir el nuevo miembro de la Corte Suprema de Justicia y siempre lo he manifestado que tenemos que tener una justicia absolutamente independiente y ese es un tema que obviamente le atañe de manera muy especial a la vicepresidenta. Pero bueno, sobre todo creo que en esto tenemos que estar a la altura de la responsabilidad. La gente está harta de peleas, de grietas, quieren que nos aboquemos a su tema, que es cómo llegar a fin de mes, cómo que la inflación no le coma el salario, cómo mejoramos los índices de informalidad, de pobreza, de educación. En Tucumán, por ejemplo, 1 de cada 4 niños de barrios vulnerables han dejado de tener contacto con la escuela. Y sobre todo, Omar, quería aclarar a los tucumanos por qué voté como voté a favor de este acuerdo y tenía que ver, si nosotros no votábamos este acuerdo, significaba entrar de default, significaba que nuestra industria madre, la industria azucarera, la industria del citrus, la metalmecánica, tenemos Scania acá, no puedan trabajar como ellos corresponden. Y un tema que dejé muy seriamente planteado es qué va a ocurrir con el gas, un insumo estratégico para estas industrias y que hemos visto como un secretario, como Darío Martínez, que responde al kirchnerismo, ha hecho una carta pública al ministro Guzmán diciendo que esto va a faltar durante el invierno. Son noticias muy, muy lamentables y que si nosotros no aprobamos esto, iba a impactar de manera directa sobre el sector de las principales industrias de Tucumán, lo que iba a significar menos trabajo, más cierre. Nosotros no tenemos todavía fecha de inicio de la zafra, porque claro, no se sabe qué va a pasar, si van a tener financiamiento, si se van a devaluar sus activos, si van a poder hacer frente a las deudas que ya tienen en dólares. Era una situación bastante delicada. Entonces, como tucumana, como representante de la provincia de Tucumán, y a pesar de ser oposición, teníamos la obligación de acompañar esto porque de alguna manera también, si no salía, iba a afectar de manera directa al sector privado y obviamente también hemos dejado manifestado que aprobamos el acuerdo, pero no así el plan económico de gobierno que hoy viene con más impuestazos, más ajustes, aumentos de las tarifas, aumento de combustible y eso obviamente va a impactar en el bolsillo del argentino y lo que dije ahí que esto tiene que ir acompañado con ajustes también del sector político, del Estado, de nosotros mismos. Tenemos que tener ejemplos de austeridad para que la sociedad también siga creyéndonos, ¿no? En esto de que la sociedad está como un poco divorciada porque, bueno, le hemos pedido tanto sacrificio y sin embargo vemos que se nombran en el PAMI, que Aerolínea sigue con déficit, que hay gastos superfluos dentro del Estado que debería de alguna manera comenzar a corregírselos.